Comenzamos el recorrido del Caminito del Rey en la presa de Gaitanejo, situada a unos 200 metros de la entrada al desfiladero de los Gaitanes. Esta presa fue construida por la Compañía Hidroeléctrica del Chorro entre 1924 y 1927, sobre un proyecto original de 1913 del ingeniero de caminos Rafael Benjumea. La central hidroeléctrica de Gaitanejos fue una de las más antiguas de España. El Caminito del Rey recorre el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes, un cañón excavado por el río Guadalhorce a su paso a través del tiempo. Discurre entre desfiladeros, cañones y valles. Es un recorrido lineal de norte a sur en la provincia de Málaga, que comienza en el término municipal de Ardales y termina en Álora, por la presa del Chorro. La distancia es de unos 8 kilómetros. Una parte de la ruta se hace por senderos y otra por pasarelas. La parte de pasarelas está adosada a la pared rocosa del desfiladero, de más de 3 kilómetros de longitud y colgada en algunos tramos a más de 100 metros de altura. En el año 2014 se iniciaron obras de reconstrucción y de colocación de una nueva pasarela, y en el año 2015 se abrió al público. El primer desfiladero o cañón que nos encontramos en el recorrido es muy estrecho, llegando a tener 10 metros de pared a pared, alto y profundo. Al salir del primer cañón y tras una bajada considerable, se entra en el lugar llamado El Soto, lugar intermedio y abierto entre los dos cañones, el desfiladero de Gaitanejo y el Tajo de las Palomas. Durante un corto tramo veremos enfrente el talud del ferrocarril, que se construyó tras un descarrilamiento. En el año 1866 finalizó la construcción de esta línea férrea que unía a Málaga y Córdoba, un total de 192 kilómetros, con 17 túneles, 8 viaductos y 18 puentes, gran parte de los cuales se localizan en el desfiladero de los Gaitanes. El Puente del Rey recibe este nombre por haberlo cruzado Alfonso XIII el 21 de mayo de 1921. Servía para cruzar el Tajo comunicando el tren con las pasarelas. En la pared de enfrente se pueden apreciar un conjunto de tafonis o huecos redondeados en la roca, tallados por la erosión y de distintos tamaños. En el Soto, un buen tramo del canal discurre a cielo abierto y otro tramo se adentra en el interior de la roca. Al final de esta zona nos encontramos con un macizo calizo perforado por el túnel y el canal. Llegamos al Valle del Hoyo, donde el agua del río se remansa en un espacio natural de frondosa vegetación, donde predomina el pino. El Caminito del Rey surgió con carácter funcional y vía de servicio para los operarios de mantenimiento del salto de agua hidroeléctrico de la zona de Gaitanejo y las familias que allí vivían dedicadas al mantenimiento, tanto del canal como del salto hidroeléctrico, y de otras familias dedicadas al pastoreo y a la agricultura. Era una forma de acceder al poblado del Chorro. La Casa del Hoyo está situada en el centro del valle y junto al río. Su alberca tomaba el agua del canal y abastecía a la familia, los animales y el huerto. La Casa del Hoyo ya existía cuando se construyó la primera pasarela. La rotura de los muros del canal facilitan el tránsito por una parte del mismo y salir a la parte final del valle. Subiendo una pequeña escalera junto a la compuerta del canal, llegamos al último tramo de pasarelas. En este punto, el canal se adentra en la roca
e inicia un recorrido subterráneo de unos 300 metros. Una vez que dejamos atrás la zona del Soto, nos adentramos en el segundo cañón, llamado el Tajo de las Palomas. El último tramo del Caminito del Rey se hace por una serie de escaleras y una pasarela por encima de la antigua y a más de 100 metros sobre el nivel del río. Nos encontramos con paredes verticales de más de 250 metros de altura. Desde el balcón de cristal vemos justo enfrente el Cerro de San Cristóbal, una impresionante mole con grandes oquedades, las hornacinas de San Cristóbal, una de las cuales atraviesa la línea de ferrocarril. Pasando bajo las jícaras de cristal de la antigua línea eléctrica y mirando a lo alto de la pared rocosa, se ven las sabinas marítimas centenarias, vegetación de este desfiladero junto a otros arbustos, que ha crecido en la roca y sobrevivido en condiciones extremas. La huella de un amonite, fósil cefalópodo de los mares del Cretáceo, confirma que esta zona estuvo sumergida. Desde este recodo de la pasarela se observa perfectamente los plegamientos de la roca. Llegamos al tramo final del desfiladero, al viaducto Eugenio Rivera, una obra de 1904 que se utiliza para trasvasar el agua del canal de una vertiente a otra del Tajo, entre las dos paredes verticales de 300 metros de altura. La pasarela metálica es un puente colgante sobre tirantes, a 105 metros de altura y 35 metros de longitud, lo que produce una sensación de vértigo al cruzar de un lado a otro. A lo largo del recorrido se pueden ver restos del antiguo cableado eléctrico entre el Chorro y la presa de Gaitanejo, que permitía la iluminación nocturna. Aún queda algún elemento de aislamiento, como jícaras de cristal. El último tramo del caminito se realiza por una pasarela colgada en la amplia pared sur, que salva el puente y el túnel de la línea férrea. Es la tercera pasarela que existe a lo largo del tiempo. La primera se hizo para mantenimiento del canal a través de un acceso rápido por el interior del cañón, hasta que una inundación la alcanzó y fue sustituida por otra en el año 1920, que se construyó a mayor altura. Esta se fue deteriorando con el paso del tiempo y podemos ver tramos derruidos en distintas partes del recorrido, hasta que en el año 2014 se instaló la actual. El tramo final es un sendero de algo más de 2 kilómetros hasta llegar al poblado de El Chorro y la estación de ferrocarril. El puente de la Josefona es una obra viaria de 1926 en piedra y hormigón para salvar la vaguada entre los castillones. La antigua central eléctrica de El Chorro fue derruida para el embalse de la Encantada. La avenida del Caminito del Rey pasa junto a la capilla escuela del poblado de El Chorro, que fue construida por Rafael Benjumea para los hijos de los operarios de la central del Salto del Chorro. Con la entrega de los cascos de seguridad se pone punto y final al recorrido del Caminito del Rey, el cual recomendamos.